En el corazón de un barrio vibrante de Madrid, donde los colores de las fachadas contaban historias de generaciones, se encontraba la casa de Doña Rosa, una anciana de espíritu indomable y manos siempre dispuestas a cultivar su pequeño jardín. Sin embargo, la nueva normativa municipal había cambiado el paisaje de su vida. La orden, que exigía que todas las casas fueran pintadas de un gris monótono, se presentó como una medida de embellecimiento del barrio, pero para Rosa, representaba una condena. Con su pensión apenas suficiente para sobrevivir, la idea de repintar su hogar se convirtió en una carga insoportable. Las multas comenzaron a llegar, acompañadas de advertencias de cortes de energía si no cumplía con la normativa, mientras sus vecinos, algunos de ellos tan pobres como ella, también se enfrentaban al mismo dilema. La alcaldía se jactaba de la armonía estética que la política había traído al vecindario. Rosa miraba por la ventana cómo los niños, antes alegres, ahora jugaban en un campo de grises desoladores, y su jardín, uno de los pocos refugios de vida en el bloque, se marchitaba por falta de cuidados. El absurdo de la situación se tornaba cada vez más evidente. ¿Cómo podía un color limitar la esencia de una comunidad? Mientras la presión aumentaba, la lucha de Rosa se convertía en un eco de resistencia. A través de su historia, se revelaba la cruel ironía de un sistema que, bajo el pretexto de la belleza, condenaba a los más vulnerables al silencio y la desesperanza. En un mundo donde el color debería ser libertad, la uniformidad se había transformado en su prisión. La uniformidad del color de las casas y su absurdo impacto en las familias vulnerables. En un rincón olvidado de la ciudad, donde los edificios crujían bajo el peso de la desidia y el olvido, se encontraba la calle de los colores. A primera vista, parecía un lugar pintoresco, con casas que habían sido, en algún momento, un estallido de creatividad y vida. Sin embargo, todo eso había cambiado cuando el ayuntamiento, en un ataque de estética urbana, decidió implementar una normativa ridícula. Todas las casas debían ser pintadas de un único color gris ceniza. La medida, supuestamente para embellecer el barrio, se convirtió rápidamente en una pesadilla para las familias más vulnerables. Entre ellas estaba Ana, una madre soltera que había convertido su pequeña casa en un refugio de color y alegría. Sus 3 hijos solían jugar en el jardín, rodeados de flores de distintos tonos y un par de gallinas que, a pesar de las quejas de los vecinos, eran parte de su familia. Pero cuando la orden llegó a su puerta, Ana se vio atrapada en una maraña de burocracia y miedo. No podía permitirse los costos de una nueva pintura, y mucho menos los gastos de un abogado que la defendiera de las multas inminentes. La absurdidad de la norma era palpable. Mientras los funcionarios del ayuntamiento disfrutaban de sus almuerzos en restaurantes de lujo, Ana se debatía entre comprar comida o el tinte gris que le permitiría evitar una multa de 500 euros. Era una elección cruel, una que la obligaba a renunciar a lo poco que le quedaba. Las visitas de los inspectores se convirtieron en una pesadilla recurrente. Cada timbre en la puerta era un recordatorio de su vulnerabilidad. Señora, su casa debe ser pintada antes de fin de mes, de lo contrario, la cortaremos la electricidad, le dijeron un día, como si fueran recitadores de un poema trágico. El día que Ana finalmente decidió pintar su casa de gris, el dolor en su corazón era palpable. Sus hijos, al ver cómo el color vibrante de su hogar se desvanecía, comenzaron a cuestionar la lógica de los adultos. ¿Por qué tenemos que ser como todos los demás?, preguntó su hija mayor, con lágrimas en los ojos. Ana no tenía respuestas. En su mente, el gris representaba la opresión y la pérdida de identidad, una forma de borrar la esencia de su hogar. La situación se volvió crítica. Ana, incapaz de cumplir con las exigencias del ayuntamiento, comenzó a recibir amenazas de corte de suministro eléctrico. Esa noche, mientras se sentaban a la mesa con un mendrugo de pan y un poco de agua, sus hijos le preguntaron si algún día volverían a ver su casa llena de colores. Ana, con la voz quebrada, les prometió que haría todo lo posible por recuperar su hogar, aunque el sistema parecía decidido a aplastarla. La historia de Ana y su familia es solo una de las muchas que se repiten en la calle de los colores, donde la uniformidad del color se ha convertido en un símbolo de la lucha de las familias vulnerables. Un absurdo que convierte lo que debería ser un hogar en una prisión de gris, donde la creatividad y la individualidad son sacrificadas en altar de una estética que, en realidad, no le importa a nadie. La vida, para Ana y muchos como ella, se ha vuelto un acto de resistencia, un desafío constante contra la arbitrariedad de aquellos que se creen con el derecho de dictar cómo deben vivir los demás. En esta lucha, el verdadero color que brilla es el de la esperanza, aunque a veces se vea opacado por un gris que no representa más que la uniformidad y la falta de empatía. En un rincón olvidado de la calle de los colores,
donde los sueños solían brotar en vibrantes tonalidades, Rosa se encontraba atrapada en un laberinto de gris. La imposición de un color uniforme no solo despojaba a su hogar de su esencia, sino que socavaba la alegría que una vez iluminó su vida. Mientras el gobierno enviaba cartas amenazantes como si fueran hojas secas, la angustia de no poder proporcionar un techo digno a sus hijos la consumía. Ana, su vecina, se debatía entre llenar la nevera o cubrir las paredes con un gris monótono que aplastaba su espíritu. La absurdidad de una regla que exigía la uniformidad a expensas de la individualidad se convertía en un cruel recordatorio de su realidad. Así, en medio de un paisaje sombrío, la comunidad se alzaba en silencio, recordando los días en que la diversidad de colores era un símbolo de su identidad. La lucha por recuperar su alegría y su esencia se transformó en un acto de resistencia, donde cada brote de esperanza brillaba con fuerza en la penumbra. La verdadera belleza de la vida no reside en la uniformidad, sino en la riqueza de las diferencias que nos hacen humanos. Don Manuel y su lucha diaria por mantener su hogar. En un rincón olvidado de la ciudad, donde los edificios crujían bajo el peso de la desidia y el olvido, se encontraba la calle de los colores. A primera vista, parecía un lugar pintoresco, con casas que hablaban de historias antiguas a través de sus colores vibrantes. Sin embargo, esa belleza superficial escondía una realidad amarga, especialmente para don Manuel, el personaje principal de nuestra historia. Don Manuel, un anciano de rostro surcado por los años y las dificultades, había vivido en su casa de la calle de los Colores durante más de 3 décadas. Su hogar, una pequeña edificación de ladrillos desgastados y ventanas siempre abiertas, era un refugio de calidez en medio de la frialdad de la burocracia. La pintura de su casa, un azul desgastado por el sol y el tiempo, era un reflejo de su alma, luchadora y resistente. Pero, en el último año, la alegría de don Manuel se había visto amenazada por una nueva normativa impuesta por el ayuntamiento. Un reglamento que obligaba a todos los residentes a pintar sus casas de un color uniforme, un gris monótono que pretendía embellecer el barrio. La noticia le cayó como un balde de agua fría. Don Manuel, quien apenas tenía recursos para subsistir, se encontró en una encrucijada. La idea de tener que gastar lo poco que le quedaba para pagar a un pintor o, peor aún, de enfrentarse a multas y cortes de electricidad, lo llenaba de angustia. ¿Por qué debería renunciar a la historia de mi hogar solo por cumplir con un capricho estético?, se preguntaba, mientras recorría los pasillos de su memoria, donde los colores de su vida se entrelazaban con los momentos felices que había compartido con su difunta esposa y sus hijos. En su lucha diaria, don Manuel se convirtió en la voz de una comunidad que, como él, se sentía atrapada por la absurda normativa. Se organizó con sus vecinos para protestar, pero la indiferencia de las autoridades era palpable. Es solo un color, les decían, como si el grito de su desesperación no tuviera eco. Mientras tanto, las cartas de advertencia llegaban a sus buzones, amenazando con sanciones que podrían llevar a la desconexión de servicios básicos. La presión aumentaba, y don Manuel, con su corazón cansado, comenzó a sentir el peso de la injusticia. Las noches se convirtieron en un tormento. Cada vez que el sol se ocultaba, su mente se llenaba de imágenes de su hogar cubierto por una capa gris, un lugar donde los recuerdos se desvanecerían junto con los colores de su vida. Sin embargo, la chispa de la resistencia brillaba en su interior. No me rendiré, repetía como un mantra, mientras se unía a sus vecinos en manifestaciones pacíficas, levantando pancartas que denunciaban la falta de empatía y la absurdidad de un reglamento que despojaba a las familias de su identidad. La lucha de don Manuel no solo era por su hogar, sino por la dignidad de una comunidad que merecía ser escuchada. Aunque sabía que el camino era arduo y lleno de obstáculos, su espíritu indomable se convirtió en un faro de esperanza. En la calle de los Colores, donde una vez había reinado la alegría, ahora resonaba una nueva melodía. La de las voces unidas, exigiendo justicia y recordando a todos que detrás de cada casa, había una historia que merecía ser contada, un color que no podía ser borrado por el capricho de unos pocos. En medio del gris uniforme que ahora cubre calle de los Colores, los ecos de risas infantiles y el aroma de los jardines florecientes han sido reemplazados por un silencio opresivo y un aire de resignación. Rosa, con el corazón apesadumbrado, observa cómo su hogar, una vez vibrante, se ha convertido en una mera sombra de lo que fue. La lucha por un poco de color se transforma en una batalla por la dignidad misma, mientras Ana y don Manuel se convierten en aliados inquebrantables en esta cruzada. El absurdo de la norma impuesta por una burocracia distante se vuelve evidente. ¿Qué belleza puede encontrarse en la uniformidad que ahoga la esencia de la comunidad? Cada pincelada de gris es un recordatorio de las decisiones tomadas sin considerar el latido de las vidas que allí habitan.
Sin embargo, en medio de la adversidad, la chispa de la resistencia se aviva. Las protestas de don Manuel resuenan como un canto de esperanza, recordando a todos que la verdadera belleza radica en la diversidad y en la riqueza de las historias que cada hogar guarda. La lucha por recuperar su identidad se convierte no solo en un acto de rebeldía, sino en un grito por la justicia y el derecho a vivir en un espacio que refleje sus almas. Una regla que oculta la discriminación social. Don Manuel había sobrevivido a muchas adversidades a lo largo de su vida, pero la nueva normativa sobre los colores de las casas en la calle de los Colores era una batalla que nunca imaginó tener que enfrentar. La política de colores uniformes, impuesta por un consejo vecinal que se creía el guardián de la estética y la armonía, se había convertido en una herramienta de discriminación social, un arma que golpeaba principalmente a las familias más vulnerables. La regla era clara. Todos los hogares debían pintarse de un tono específico de azul celeste. ¿Por qué azul? Nadie lo sabía, pero la decisión se tomó en una reunión a la que don Manuel no fue invitado. Para él, el color de su casa, un alegre amarillo que había pintado con su difunta esposa, no solo era un símbolo de su historia, sino también de su resistencia ante la adversidad. Pero el consejo no se detuvo en las recomendaciones. Las sanciones eran contundentes. Si no cumplías con el nuevo color, te enfrentabas a multas que amenazaban con dejarte sin un céntimo o, en el peor de los casos, cortes de luz y agua. Así, don Manuel, que apenas lograba llegar a fin de mes con su pensión, se vio atrapado en un dilema. La idea de desembolsar una cantidad exorbitante para comprar pintura y pagar a alguien que lo ayudara a pintar su casa lo llevó a una profunda angustia. Con cada día que pasaba, la presión del consejo se hacía más insoportable. Las cartas de advertencia se acumulaban en su buzón, y cada vez que un funcionario lo visitaba, su corazón se aceleraba, temiendo que esta vez sería el fin de su hogar. A medida que las semanas se convertían en meses, don Manuel observó cómo algunos de sus vecinos, aquellos que podían permitírselo, comenzaban a pintar sus casas de azul. A su alrededor, el vecindario se transformaba en un desfile de un tono que no solo le resultaba ajeno, sino que también le recordaba su propia lucha. Se preguntaba cómo podían ser tan insensibles, tan ciegos ante el sufrimiento de quienes, como él, vivían al día. La absurdidad de la situación se tornó evidente. El mismo consejo que hablaba de embellecer el barrio estaba, en realidad, empujando a los más necesitados al borde de la ruina. Un día, después de recibir la última carta de advertencia, don Manuel decidió que no se dejaría vencer. Reunió a algunos de sus vecinos en su patio, donde aún florecían las plantas que su esposa había cultivado. Compartieron historias de sus luchas, sus miedos y sus esperanzas. ¿Por qué tenemos que ser todos iguales?, preguntó una joven madre mientras sostenía a su hijo en brazos. No es la diversidad lo que hace que este lugar sea especial. Las palabras resonaron en el corazón de don Manuel. Así nació una pequeña revolución. Decidieron organizar una protesta pacífica, donde cada uno mostraría su hogar tal como era, con sus colores, sus historias y sus sueños. El día de la protesta, la calle de los Colores se convirtió en un mosaico vibrante, una explosión de tonalidades que desafiaba la monotonía del azul. Aunque el consejo intentó disuadirlos, la unión de aquellos vecinos, que luchaban no solo por sus casas, sino por su dignidad, fue inquebrantable. Aquel día, don Manuel comprendió que la lucha no solo era por el color de su hogar, sino por el derecho a ser quien era, a vivir en un lugar que no lo juzgaba por su estatus, sino que celebraba su diversidad. La política de colores uniformes había estado destinada a dividir, pero terminó uniendo a aquellos que se negaron a ser silenciados. Y así, en un rincón olvidado de la ciudad, donde los edificios crujían bajo el peso de la desidia, la calle de los Colores se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. En Calle de los Colores, la lucha de Rosa, Ana y don Manuel se convierte en un símbolo de resistencia ante la opresión de una normativa absurda. Mientras las autoridades se regocijan en su visión de una estética uniforme, los verdaderos colores de la vida se desvanecen. La imposición del gris no solo borra la diversidad de la comunidad, sino que también ahoga las risas de los niños y la esperanza de un futuro mejor. Rosa, atrapada entre la necesidad de alimentar a su familia y el mandato de pintar su hogar, se enfrenta al dilema de sacrificar su dignidad por un color. Ana, desgastada y sola, siente que cada brote de su jardín marchito es un latido menos de su lucha diaria. Don Manuel, con su voz resonante, se convierte en el faro de una comunidad cansada, recordando que la verdadera belleza radica en la autenticidad y la diversidad. La lucha por recuperar el color no es solo una batalla estética, es un grito por la identidad y la humanidad en un mundo que parece olvidar la esencia de lo que significa ser parte de un hogar.
En cada pincelada que se niega a aplicar, hay una resistencia que se levanta, mostrando que el verdadero poder reside en la comunidad unida, dispuesta a desafiar la monotonía impuesta. Multas, cortes de energía y la lucha por la supervivencia. La vida en la calle de los colores siempre había sido un reflejo vibrante de la diversidad que la comunidad representaba. Las casas, pintadas de una variedad de tonos que iban desde el amarillo limón hasta el azul turquesa, eran un testimonio del esfuerzo y la creatividad de sus habitantes. Pero todo cambió con la nueva normativa que, bajo el pretexto de embellecer el barrio, obligaba a los residentes a pintar sus casas de un solo color. Un gris monótono que, como un manto de neblina, comenzó a asfixiar la esencia de la comunidad. Don Manuel, un anciano que había dedicado su vida a cuidar de su huerta y a criar a sus nietos, se encontró atrapado en esta absurda regla. Su casa, pintada de un alegre verde manzana, no solo era un refugio, sino también un símbolo de esperanza y esfuerzo. Con cada brote que surgía en su jardín, sentía que la vida continuaba, incluso en tiempos difíciles. Sin embargo, la nueva normativa le trajo un golpe devastador. La amenaza de multas que se acumulaban como sombras en su puerta. Multas de hasta 500 euros por no cumplir con la normativa, decía la carta que recibió, como si 500 euros fuera una cantidad que él, un jubilado que sobrevivía con una pensión mísera, pudiera pagar sin un titubeo. Las palabras resonaban en su mente, cada vez más pesadas, mientras su corazón se encogía. No solo eran las multas, también había la posibilidad de cortes de energía. Aquella amenaza, lanzada como un dardo envenenado, lo dejó sin aliento. Sin energía, su pequeño refrigerador, que apenas guardaba lo esencial, dejaría de funcionar, y sus verduras frescas se echarían a perder. ¿Cómo sobreviviría entonces? La lucha por la supervivencia se transformó en un campo de batalla. Cada día, don Manuel se enfrentaba a la realidad de tener que decidir entre comprar pintura gris o asegurarse de que sus nietos tuvieran comida en la mesa. La absurda normativa lo obligaba a sacrificar su hogar, su identidad, por un color que no representaba nada de él. Pero la comunidad no se quedó de brazos cruzados. Los vecinos, en solidaridad, comenzaron a unirse. En las noches, se organizaban reuniones clandestinas en las que compartían historias de resistencia, de cómo cada uno había enfrentado la normativa de maneras ingeniosas. Pero la presión aumentaba. Los inspectores del ayuntamiento, con sus chalecos reflectantes y miradas severas, recorrían la calle como si fueran los guardianes de una estética que no les pertenecía. Cada golpe en la puerta de don Manuel era un recordatorio de que su hogar se había convertido en un campo de batalla por un simple color. A medida que las semanas pasaban y las multas se acumulaban, el peso de la normativa se hacía más evidente. Don Manuel, un hombre que había enfrentado tormentas y sequías, ahora se sentía impotente ante una ley que no solo era injusta, sino que también despojaba a su hogar de la alegría y la vida que tanto había luchado por mantener. La lucha por la supervivencia no era solo económica, sino también emocional y social. ¿Qué futuro le esperaba a su comunidad si tenían que conformarse con un gris opaco que borraba la esencia de su identidad? Así, en medio de esta lucha, don Manuel se convirtió en un símbolo de resistencia. No solo peleaba por su casa, sino por el derecho a vivir en un lugar que reflejara su verdadero ser. La calle de los colores, aunque amenazada, seguía siendo un lugar de esperanza, donde la lucha por la justicia social se tejía con cada pincelada de amor y resistencia. En un rincón olvidado de la ciudad, donde la vida solía florecer en colores vibrantes, Rosa y sus vecinos se ven atrapados en una lucha desesperada por recuperar su esencia. La imposición del gris uniforme no solo ha despojado a sus hogares de su alma, sino que ha sumido a la comunidad en un silencio opresivo, donde las risas infantiles han sido reemplazadas por susurros de miedo. Cada bote de pintura se convierte en un lujo inalcanzable, y los temores de multas y cortes de energía flotan en el aire como sombras amenazantes. Mientras el gobierno clama por una estética pulcra y ordenada, en las calles se alza un clamor de resistencia. Rosa, Ana y don Manuel, armados con brochas y un espíritu indomable, desafían la locura de esta normativa absurda. Su lucha no es solo por un color, sino por su dignidad, su hogar y su derecho a ser quienes son. En cada pincelada, reivindican su historia y su identidad, recordando a todos que la verdadera belleza de un vecindario reside en su diversidad, en los matices que solo el amor y la vida pueden aportar. Así, bajo el gris uniforme, brotan destellos de esperanza, recordándonos que, aunque los muros se pinten de un tono opaco, el corazón de una comunidad siempre encontrará la manera de brillar. Reacciones y resistencia ante la injusticia. La comunidad se levanta. Reacciones y resistencia ante la injusticia. En la calle de los colores,
La noticia del nuevo decreto municipal se propagó como un incendio forestal en un día de verano. A partir de ahora, todas las casas debían ser pintadas de un solo color. Un gris monótono que ahogaba el espíritu vibrante de la comunidad. Para muchos, esta imposición no solo era un ataque a su identidad, sino una amenaza directa a su supervivencia. Entre ellos estaba doña Rosa, una anciana que había vivido en la calle de los Colores durante más de 5 décadas. Sus paredes, una mezcla de azules y rosas que reflejaban su amor por la vida, se convirtieron en blanco de multas y amenazas de corte de energía. La absurdidad de la situación era palpable. Mientras los funcionarios de la ciudad se reunían en lujosas oficinas, discutiendo cómo embellecer el barrio para atraer turistas, doña Rosa luchaba por encontrar los fondos necesarios para un nuevo tinte. La idea de tener que despojar su hogar de su esencia la llenaba de angustia. ¿Acaso no ven que la vida no se pinta de gris?, solía decir, su voz quebrada por la frustración. La comunidad no se quedó de brazos cruzados. Se organizaron asambleas en el parque local, donde los vecinos se reunían a discutir estrategias de resistencia. No podemos dejar que nos quiten lo poco que tenemos, decía Javier, un joven padre de familia que había hecho de su hogar un refugio para sus hijos. La idea de que la belleza de su calle dependiera de un solo color era ridícula, pero lo que más indignaba a Javier era el hecho de que las multas se imponían a las familias que, como él, no podían permitirse la carga de un nuevo repintado. En medio de esta lucha, surgieron iniciativas creativas. Un grupo de artistas locales comenzó a pintar murales en las paredes de las casas, desafiando las normas. Si no podemos ser libres en nuestros hogares, al menos dejemos que nuestras paredes hablen, proclamó una de las artistas, mientras su pincel danzaba sobre el ladrillo. Las imágenes de flores, pájaros y escenas cotidianas comenzaron a aparecer, como una declaración de resistencia ante la opresión. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue rápida y severa. Las cartas de multa se multiplicaron, y junto con ellas, las amenazas de cortar el suministro eléctrico. No podemos vivir así, exclamó doña Rosa en una de las reuniones, las lágrimas asomando a sus ojos. La comunidad se sentía asfixiada, y la unión entre ellos se intensificaba a medida que la presión aumentaba. Los días se convirtieron en semanas, y la lucha de la comunidad por su derecho a la identidad se volvió un símbolo de resistencia. En cada rincón de la calle de los Colores, los murmullos de descontento se transformaron en gritos de esperanza. No somos solo casas, somos un hogar, resonaba en el aire. La injusticia de un decreto que solo beneficiaba a unos pocos comenzó a desmoronarse ante la determinación colectiva de aquellos que se negaban a ser silenciados. Así, en un mundo que a menudo prioriza la estética sobre la humanidad, la calle de los Colores se levantó como un faro de lucha. Un recordatorio de que la verdadera belleza reside en la diversidad y la resistencia ante la injusticia. La historia de doña Rosa y sus vecinos se convirtió en la chispa de un movimiento que no solo buscaba cambiar las paredes de sus casas, sino también las políticas que intentaban despojarlos de su esencia. En un rincón olvidado de la ciudad, donde los colores solían bailar en las fachadas de las casas, Rosa se encuentra atrapada en un laberinto de grises. La normativa que obliga a los residentes de calle de los Colores a pintar sus hogares de un monótono color gris ha transformado su vida en una lucha diaria por la supervivencia y la dignidad. Mientras las cartas de advertencia del ayuntamiento se acumulan, el eco de risas infantiles se silencia, y la alegría que una vez llenó el aire se convierte en un susurro apagado. Ana, la madre soltera, se debate entre comprar leche para sus hijos o una lata de pintura gris que nunca llegará a usar. Don Manuel, quien solía contar historias a los niños del barrio, ahora se siente como un prisionero en su propia casa. La absurdidad de una regla que sacrifica la identidad de una comunidad por un ideal estético se vuelve palpable en cada rincón. Sin embargo, entre la frustración y la tristeza, la chispa de la resistencia comienza a arder. Juntos, los vecinos se unen, transformando su dolor en un grito colectivo por la libertad de ser quienes realmente son. Porque, al final, la verdadera belleza reside en la diversidad de sus corazones, no en un gris uniforme que intenta borrar su esencia. La necesidad de políticas habitacionales más humanas. La comunidad de la calle de los Colores se encontraba en estado de shock. El nuevo decreto municipal que obligaba a todos los residentes a pintar sus casas de un color uniforme había caído como un rayo en un cielo despejado. A medida que los rumores se esparcían, la indignación crecía. Entre los más afectados estaba doña Rosa, una mujer de 80 años que había vivido en su casa de color azul celeste durante más de 3 décadas. Para ella, cada brochazo de pintura representaba un recuerdo, una historia, una vida. Pero ahora, el azul, que había sido su refugio, se había convertido en un símbolo de la injusticia.
La orden era clara. Todos debían pintar sus casas de un gris monótono, un color que reflejaba la frialdad de un sistema que ignoraba las historias que cada hogar contaba. Doña Rosa, viuda y con una pensión mínima, no podía permitirse el lujo de gastar lo poco que tenía en pintura, y mucho menos en las multas que empezaron a llegar a su puerta como si fueran cartas de amor. Falta de cumplimiento, decía una; sanción por desobediencia, decía otra. El miedo se instaló en su corazón cuando recibió la notificación de que, si no cumplía, le cortarían la electricidad. La absurda lógica del decreto se volvía cada vez más evidente. ¿Cómo podía un color de pintura afectar la cohesión de una comunidad? Mientras algunos vecinos, más afortunados, podían costear la pintura y las multas, doña Rosa se encontraba atrapada en un laberinto de burocracia y desesperación. A su alrededor, familias enteras se sumían en la misma angustia, luchando por encontrar soluciones mientras el gobierno miraba hacia otro lado. La comunidad comenzó a reaccionar. Un grupo de vecinos, liderado por la joven Carla, decidió organizar una protesta pacífica. Pintaron sus casas de colores vibrantes, desafiando la orden de las autoridades. No somos un cuadro en una galería, somos personas con historias, gritaban, mientras los medios de comunicación comenzaban a prestar atención. La imagen de doña Rosa, con su cabello canoso ondeando al viento, se volvió el símbolo de una lucha por la dignidad. La situación llegó a su clímax cuando el día de la protesta, doña Rosa, con un pincel en la mano, decidió que ya era suficiente. Con lágrimas en los ojos, se unió a sus vecinos, pintando una flor amarilla en la pared de su casa. Este es mi hogar, y no permitiré que me lo roben, dijo con voz firme. En ese momento, el gris del decreto municipal se convirtió en un lienzo lleno de colores, de esperanzas y de sueños. Esta historia, aunque ficticia, refleja una realidad que muchos enfrentan en diversas comunidades. La imposición de políticas habitacionales sin considerar las necesidades y realidades de sus habitantes solo lleva a la deshumanización y a la fractura de la convivencia. Es un llamado a la reflexión sobre la necesidad de políticas más humanas, que reconozcan la diversidad y la riqueza de cada hogar. Porque, al final del día, no se trata solo de casas, sino de vidas que merecen ser vividas con dignidad. En un rincón olvidado de la ciudad, donde las risas de los niños solían bailar entre los colores vibrantes de las casas, la calle de los colores se había transformado en un triste lienzo gris. Rosa, con su corazón apesadumbrado, miraba cómo sus pequeños jugaban en un mundo despojado de la alegría que una paleta de colores podía ofrecer. La imposición de un gris monótono no solo robó la esencia de su hogar, sino que también estranguló su felicidad, llevándola a elegir entre el pan y la pintura. Ana, con su rostro cansado, se debatía en un dilema cruel. ¿Debería alimentar a sus hijos o cumplir con la absurda normativa que despojaba a su hogar de su identidad? Mientras tanto, don Manuel, un anciano sabio y valiente, levantaba su voz contra la tiranía del color uniforme, recordando a todos que la belleza no reside en la homogeneidad, sino en la diversidad de sus historias. Así, en medio de un mar de gris, estos valientes luchadores se convirtieron en un símbolo de resistencia. Su lucha no solo reclamaba los colores de sus casas, sino también el derecho a vivir con dignidad y autenticidad en un mundo que parecía haber olvidado lo que significa ser verdaderamente humano. La esperanza de un cambio en medio de la opresión y la uniformidad. La comunidad de la calle de los colores, una vez vibrante y llena de vida, se enfrentaba a un futuro incierto. El decreto municipal que obligaba a los residentes a pintar sus casas de un color uniforme no solo era una imposición estética, sino una manifestación palpable de la desconexión entre las autoridades y la realidad de sus ciudadanos. En este contexto, la figura de doña Clara, una anciana de 80 años, emergía como símbolo de la resistencia ante la arbitrariedad del poder. Doña Clara llevaba más de 4 décadas viviendo en su casa de color azul celeste, un tono que había elegido para reflejar el cielo despejado de su infancia. Para ella, cada brochazo era un recuerdo, una historia, una parte de su identidad. Sin embargo, con la entrada en vigor del decreto, su hogar se convirtió en un objeto de conflicto. Las autoridades comenzaron a enviar cartas amenazantes, advirtiendo sobre multas exorbitantes y cortes de suministro eléctrico para aquellos que se negaran a cumplir. La ironía de la situación era brutal. Una política destinada a embellecer el barrio estaba empujando a las familias más vulnerables a la pobreza extrema. En ese ambiente de opresión, la comunidad empezó a organizarse. Doña Clara, junto a otros vecinos, comenzó a reunir firmas para presentar una petición al ayuntamiento. No solo estamos pintando casas, decía con voz firme en las reuniones comunitarias, estamos defendiendo nuestra dignidad. La absurdidad de la norma se hizo evidente.
Exigir que las casas fueran del mismo color era como pedir que las flores en un jardín crecieran todas del mismo tono. La diversidad y la individualidad, esenciales en cualquier comunidad, eran sacrificadas en el altar de un ideal estético vacío. Las consecuencias de esta política eran devastadoras. Familias enteras se veían obligadas a elegir entre la supervivencia y la obediencia. La joven Laura, madre soltera de 3 hijos, recibió la notificación de que su electricidad sería cortada si no pintaba su casa en un mes. Ella, que trabajaba largas horas como limpiadora, no podía permitirse el lujo de contratar a alguien para que lo hiciera. La presión la llevó a una profunda angustia, afectando su salud y su capacidad de trabajar. La uniformidad se estaba convirtiendo en un sinónimo de deshumanización. Pero en medio de la desesperanza, surgió una chispa de solidaridad. Los vecinos comenzaron a ayudarse mutuamente, pintando las casas de los que no podían hacerlo. La calle de los colores, aunque oprimida, encontró en su diversidad una fuerza renovada. La risa de los niños resonaba mientras mezclaban colores, creando un mural colectivo de resistencia, un grito de unidad contra la opresión. La historia de Doña Clara y sus vecinos no era solo una lucha por el derecho a elegir el color de sus hogares. Era una búsqueda de dignidad, de humanidad en un mundo que parecía haberla olvidado. La esperanza de un cambio, aunque tenue, comenzaba a vislumbrarse en la distancia. A pesar de las multas y las amenazas, un movimiento emergente reclamaba su derecho a existir como comunidad, a ser libres en la expresión de su identidad. Así, la calle de los colores se convirtió en un símbolo de resistencia y de lucha por un futuro más humano. Aunque la uniformidad intentó borrar su esencia, la comunidad demostró que la verdadera belleza reside en la diversidad y en la capacidad de unirse frente a la adversidad. La historia de Doña Clara y sus vecinos nos recuerda que, en medio de la opresión, la esperanza siempre encontrará un camino para florecer. En un rincón olvidado de la ciudad, donde los colores de la vida se desvanecían y el gris se imponía como un dictador implacable, Rosa se veía atrapada en un dilema desgarrador. Cada mañana, al abrir la ventana, el aroma a flores marchitas le recordaba que su jardín, un refugio de risas y sueños, había sido condenado por el capricho de una normativa absurda. La imposición de un color uniforme para las casas no solo robó la identidad de su hogar, sino que también amenazó su supervivencia. Con cada carta de multa que llegaba, el peso de la culpa y la desesperación se acumulaban en su corazón. Ana, su vecina, se debatía entre comprar comida o comprar pintura gris, una elección que jamás debió existir. Don Manuel, un anciano de espíritu indomable, levantó la voz en un grito de resistencia, uniendo a la comunidad en un acto de desafío poco común. La lucha por recuperar los colores no era solo una cuestión estética, sino un clamor por la dignidad y el reconocimiento de su existencia. En el eco de sus protestas, resonaba la verdad. La belleza florece en la diversidad, y el verdadero hogar es aquel que permite a sus moradores brillar con su propia luz.